¿Se ha preguntado qué es el ayuno y para qué sirve? En Marcos capítulo 2, versículo 18 dice: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos pidiéndole al Señor entendimiento en esta palabra. Padre Celestial, hoy estamos aquí reunidos en tu santo nombre, Jesús, y te pedimos que tú nos ayudes a poder comprender la palabra, que tú nos ayudes a poder entender quién eres tú, que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir lo que significa el ayuno en cada una de nuestras vidas, para que nuestro espíritu triunfe y nosotros seamos en el camino de la perfección hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, estaban los discípulos de Juan y los de los fariseos, y estos ayunaban. Y entonces vinieron y se acercaron no a Jesús, sino a los discípulos de Jesús. Y les dijeron, le preguntaron a Jesús: ¿tus discípulos no ayunan? O sea, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos se ayunan y sus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Por qué? En el versículo 19 dirá: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Nosotros, antes de contestar por qué Jesús dice esto de esta manera, vamos a comprender qué significa el ayuno, qué significa el estar en ese tiempo de ausencia de alimentos a nuestro cuerpo. Pero Jesús está comparando el que ellos estén con Él, como dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? No es que Él esté diciendo: oiga, yo soy el esposo de ellos, porque pues sería algo ridículo, sino que lo que Él está diciendo es: cuando hay una boda y el esposo está en la boda, ¿alguien va a decir no comamos? Si al contrario, el festejo es porque están las bodas, porque el esposo ha llegado, porque todo ha sido preparado para ese instante. Es la alegría del esposo poderse casar, poder recibir a su esposa. Y la esposa también estará feliz porque está el esposo, ¿no? Y dice que en ese momento pues no van a ayunar, no van a dejar de comer. Después pensarán en eso, pero en ese momento no lo harán, porque están muy felices. Es un momento de sumo gozo, es un momento de plenitud. Todo lo que uno había estado esperando ha llegado. Cuando uno habla de una boda, es un momento esperado. Normalmente, uno no se casa de un momento a otro. O sea, no conozco a alguien y, oye, nos casamos en 5 minutos. No. Uno ha llevado un momento en el cual lo ha pensado y planea, porque uno quiere que la boda sea un momento especial, que sea un momento que quede grabada en las memorias de los que se casaron y de los invitados, que sea un momento memorable, que sea un momento donde se muestra el amor del uno hacia el otro y se jura ese amor eterno del uno hacia el otro. Así que es un momento muy especial, esperadísimo. Y él está diciendo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. O sea, no pueden dejar de celebrar, no pueden dejar de comer, porque es el momento especial. Ha llegado el momento de la boda. No puede estar ellos ayunando con el esposo. Pero antes de seguir con ello, vamos a ir a Isaías capítulo número 58. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 12. Recuerde, los fariseos y los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dice el versículo número 1 de Isaías, capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Isaías va a anunciar a Israel, a la casa de Jacob, un pecado. ¿Qué pecado?
versículo número 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es decir, estos hombres en Isaías son tiempos diferentes al momento de Lucas, de Marcos, donde leímos. Son cientos de años atrás. Entonces en Isaías estos hombres estaban ayunando. Aquí un paréntesis, quiere decir que para el pueblo judío, para el pueblo israelita, era normal el ayuno y era algo que Dios había enseñado, que ayunaran. Es decir, que no está mal que las personas ayunen. Nosotros como seguidores de Jesús hemos de ayunar. Nosotros como seguidores de Jesús hemos de buscar esos tiempos. Solo que, entienda muy bien, debemos tener claro cuál es el propósito del ayuno. Porque, vamos a ver por qué. Dice entonces, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Tenían un propósito. Ellos ayunaban porque querían saber sus caminos. Perdón, ellos buscaban cada día los caminos de Dios. Pero eso está bien, que busquen los caminos del Señor. Pero cuando uno busca el camino del Señor, uno debe estar caminando conforme a su voluntad. Por eso dice acá, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Es imposible que usted busque cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus caminos, sin usted seguir la palabra de Dios. Porque su palabra es la luz que ilumina nuestro caminar y sabremos por dónde ir y hallaremos su camino. Pero dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Como si fuesen gente que ha hecho justicia, pero no han sido gente que ha hecho justicia. Al contrario, han sido injustos. Y dice el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos le están diciendo a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, que ellos ayunaban y afligían su alma, ¿no? Y Dios, no, y tú no hiciste nada, no te diste por entendido. Y he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El ayuno Dios lo enseñó, pero no para gusto, no para hallar nuestra voluntad, a eso se refiere al gusto propio, sino que ellos lo hacían porque querían encontrar o que ellos fueran exaltados o enaltecidos con ello, ¿no? Y lo que hacían era oprimir a los demás. Recuerde, los fariseos y los discípulos de Juan llegaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué sus discípulos no ayunan? ¿Cómo nosotros sí ayunamos? ¿Por qué ellos no? Entonces, estamos haciendo el paralelo entre los dos textos, ¿no? Entre este de Isaías que nos va a enseñar qué es el ayuno y la respuesta de Jesús que va a enseñar por qué es necesario que se ayune. Y entonces dice el versículo número 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Quiere decir que ellos estaban ayunando, pero su voz no estaba siendo escuchada en lo alto, es decir, Dios no la estaba escuchando. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban para contender y debatir, y para herir con el puño inicuamente, o sea, para golpear a todos sus consiervos. Pero quiero hacer aquí un paréntesis, muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo, ayunamos para competir, ¿no? Ay, ¿cuántos días usted ha ayunado? ¿Y usted cuántos días? ¿Y usted cuántas horas? ¿Y de qué ha ayunado? Como si fuese una competencia, ¿no? Como para mirar quién es más grande por cuánto tiempo o de qué manera hizo el ayuno. Como que entre más doloroso sea el ayuno o entre más exigente sea el ayuno y más yo lo muestre que yo lo hice, como que eso es más honorable delante de Dios. Pero aquí está mostrando lo contrario, que eso no es lo que Dios quiere. Dice el versículo número 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, Dios está preguntando, ¿yo escogí ese ayuno? Yo escogí que incline su cabeza como juncos, que es decir que yo estoy ayunando y pobre de mí. Bueno, tal vez no diga pobre de mí, pero como un junco ahí, y que si lo miran, ¿qué está haciendo? No, es que estoy ayunando. No, no es eso. ¿Y qué es lo otro que dice? Que de día aflija el hombre su alma, es decir, que usted lo mire, no, es que estoy en ayuno y llevo muchos días así. Y luego dice que incline su cabeza como junco, haga cama de silicio y de ceniza, es decir, una cama que no es virtuosa, una cama
que nadie ama, ¿sí? Ceniza, algo que no es... ¿Quién de ustedes echaría ceniza en su cama o haría de la ceniza su cama? Ninguno. Y de silicio. Silicio es como si ustedes se pusieran una ropa como si fuera de costal. Sería algo supremamente incómodo. O sea, hay gente que le incomoda la lana. Ahora, ¿cómo será una vestimenta, una camisa, una blusa, un saco como de costal? Eso sería algo horrible. Costal es como una lámina, un fique de raíz, o bueno, no conozco muy bien de qué es ese material, pero es algo áspero, es una piel, una ropa áspera que chuza, que pica. Ese era el silicio. Y entonces dice, eso es lo que yo escribo, dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, el Señor está diciendo, yo no le estoy pidiendo a ustedes que se demuden el rostro y que se vuelvan una nada ahí delante de la gente, que se humillen para que todos se den cuenta que están ayunando. No, al contrario, yo los he llamado a ustedes, les he dicho que ayunen más bien es ¿para qué? Para que rompan las ligaduras de impiedad, es decir, que la gente que está ligada a la impiedad sea rota de esas ligaduras, que si alguien hace cosas malvadas se rompan esas ligaduras. Y dice, para soltar las cargas de opresión, que si alguien está oprimido, esas cargas sean quitadas y sea libre de la opresión. Que dejen ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, que se quite el yugo y que dejen ir libres a los quebrantados. Él dice que ese es más bien el ayuno. Usted y yo nos preguntaríamos, ¿cómo así? ¿Ese es el ayuno? Pero no se preocupe, ya vamos a explicar. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Jesús en Lucas, capítulo número 4, dirá lo siguiente. Se levanta el Señor y lee en un rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre... Estoy leyendo Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, a los desnudos, a los que no tienen qué comer. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que su corazón está deshecho, no tienen esperanza, no tienen a dónde mirar, no tienen a quién acudir. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es lo mismo que está diciendo Isaías. No es mi ayuno que partan el pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Quiere decir que el Señor Jesucristo vino a hacer esa obra, y esa es la misma obra que nosotros debemos hacer en el ayuno. ¿Pero a qué se refiere esto? Pues la palabra de Dios dice que cuando el hombre pecó quedó desnudo. Y en Apocalipsis dice que cuando Él venga, la iglesia será la que está cubierta de su desnudez, es decir, tendrá el vestido de lino fino y resplandeciente, que son las obras justas del Señor. Es decir, que usted y yo cuando ayunamos lo que debemos hacer primero es velar por nuestro espíritu. Me explico, que si nuestro espíritu tiene alguna ligadura de impiedad, que oremos durante ese tiempo de ayuno para romper esas ligaduras de impiedad, que se suelten las opresiones. Dice en la palabra, Pablo habla a la iglesia diciendo, si están afligidos por algo, clamen a Dios que Él los escuchará y dejen a un lado todas sus afanes. Él los escuchará y ustedes serán libres. Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partan el pan con el hambriento, que venga esa palabra de vida que restaura nuestro ser, que sacia nuestra sed, que nosotros hallemos casa en el Señor porque Él es nuestro templo, que no estemos desnudos, sino que también ayudemos a los otros para que se cubran de su desnudez y no más bien que nosotros nos escondamos, ay no, ellos necesitan de Dios, no, qué pereza predicar, no. Que el ayuno sea un momento en el cual nuestro espíritu se fortalece delante de Dios, que el ayuno sea un momento en el cual usted se fortalece tanto que puede salir a restaurar a otros. Así que entiende que no es un momento de aflicción, sino que es un momento de gozo, de alegría, porque estamos siendo libres, estamos siendo fortalecidos en Él, es para que nuestro espíritu viva. Y si estamos ayunando en comunidad, pues que todos seamos fortalecidos en Dios. Y entonces dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Quiere decir que cuando usted y yo ayunamos de esa manera, entonces la salvación brillará. La justicia estará delante de nosotros y la gloria de Dios veremos. ¿Quién es la salvación? ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. Jesús es nuestra salvación, Él es el Salvador.
Él es la justicia de Dios, en Él se está complacido Dios. Y Él es la gloria de Dios, es decir, Él es la luz que hemos visto de Dios. Ese es el verdadero ayuno. Ahora, entiende por qué los discípulos de Jesús no tenían que ayunar. Porque ellos estaban con Jesús siendo libres de todas las ligaduras de impiedad. Porque ellos estaban siendo libres de toda carga de opresión, libres de todo quebranto. Los yugos estaban siendo quitados. Estos hombres que creyeron en Jesús lo reconocieron como aquel Salvador, como aquella justicia de Dios y como aquella gloria de Dios. Así que si los fariseos y los discípulos de Juan estaban ayunando era buscando esto, pero Jesús mismo es la presentación física de la salvación de Dios, de la gloria de Dios y de la justicia de Dios. Así que estos hombres cuando se acercaron a Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Están diciendo entre líneas que ellos todavía no han reconocido que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que Jesús es la luz que brilla en nosotros, que Jesús es aquel que nos salva y que Jesús es aquel que ha mostrado la justicia de Dios. Por lo tanto, ellos no podían, dice el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Es decir, Dios está cerca y Jesús fue el que nos acercó al Padre. Cuando usted y yo estamos ayunando hoy en día es porque estamos buscando estar cada vez más cerca y porque reconocemos que a través de Jesús veremos su salvación, veremos su justicia y veremos su gloria. Y dice entonces que Dios nos dirá, aquí estoy, aquí estoy. Porque no estamos buscando tampoco hacer nuestra propia voluntad y mostrarnos que nosotros sí, ay, yo sí busco a Dios, ay, yo sí ayuno para Dios, no. Sino que nosotros estamos ayunando es para menguar nosotros y que Él crezca en usted y en mí. Y dice el versículo, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, no hable más vanidad. Ay, ¿cuánto ha hecho usted en el ayuno? ¿Qué importa? Busque a Dios. Estos hombres estaban con el esposo. Entiende que dice que el odre es como una bolsa de cuero donde algunas personas derraman licor para después beber o agua para después beber. Dice que el vino no se puede echar porque el odre como es un cuero, entonces está nuevo y se coloca el vino y el vino al momento que se fermenta va creciendo el odre, se va estirando. Pero si usted vuelve a echar un vino nuevo, pues el odre ya no va a estirar más y se totea y se pierde el vino y se pierde el odre. Entonces ellos están todavía esperando ver la gloria de Dios, la salvación de Dios y la justicia de Dios, pero ya había llegado. Así que es necesario que ellos nazcan de nuevo y entonces ellos reconozcan que Jesús ya es la gloria de Dios. No tienen que buscarlo como antes, sino ahora están en Cristo Jesús. Ahora nacer de nuevo y creer que Jesús es nuestro Señor. Que hemos de buscarlo, pero bueno, los discípulos estaban con Jesús. ¿Y qué estaba ocurriendo con ellos? Dice el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, la luz resplandece en medio de las tinieblas y el alma afligida será saciada, ya no habrá ni más hambre ni más oscuridad. Así que estos discípulos no tenían hambre ni estaban en oscuridad porque Jesús estaba con ellos. Él saciaba el hambre de toda la humanidad, claro, de los que creen en Él. Y ya no hay más luz, no hay más tinieblas para los discípulos de Jesús porque están en luz. Versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Así que, ¿sabe? Los discípulos estaban con Jesús y en ese momento no necesitaban ayunar. Pero luego que Jesús fue quitado, ellos dedicaron su vida ¿a qué? A quitar la ligadura, a quitar la carga, a dar libertad, a dar el pan, a dar la vestimenta. Y ese es el verdadero ayuno. Si usted y yo hemos de ayunar, hemos de buscar que el Señor nos pastoree. Hemos de buscar que nuestra alma sea satisfecha en Él, que ya no esté más afligida, que sea reposando en el Señor. No ayune para afligirse, para decir, ay, cuánto ayuné y espero la respuesta del Señor, no. Sino que nosotros ayunamos es para encontrar el reposo en el Señor, porque Él nos viste, Él nos da de comer, Él nos da habitación, Él nos quita el yugo, Él nos quita la ligadura, Él nos quita las cargas.
somos libres, estamos en Él. Y entonces seremos pastoreados por Él. Y cada vez que nos levantemos de un ayuno, nos levantaremos más fuertes porque nuestro espíritu está más fuerte. Nuestro espíritu habrá sido fortalecido para resistir al enemigo. Y cuando resistimos al enemigo, Él huye de nosotros. Y entonces dice que nosotros edificaremos la casa del Señor. A los que estén en ruinas podremos levantarlos, porque si nuestro espíritu está fortalecido, podremos decir como Pedro, de lo que tengo te doy. Y no les damos plata o cosas de este mundo que cualquiera les puede dar, sino que le daremos lo que está en el reino de los cielos. Así que usted y yo seamos esos hombres, esas mujeres que ayunamos buscando el pastoreo del Señor. Estos discípulos no ayunaron porque Jesús estaba allí, pero Él dijo, el esposo les será quitado y así tendrán que ayunar. Así que ahora usted y yo hemos de ayunar buscando fortalecer nuestro espíritu, buscando fortalecer la palabra del Señor, su pan, que nosotros hagamos su voluntad. Que nuestro espíritu sea fuerte después de que terminemos cada ayuno y permanezca así para siempre. Así que oremos al Señor para que nos dé la disciplina y nos dé también el deseo de ayunar cada día, buscando que Él nos pastoree. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Tú eres aquel que nos ha quitado las ligaduras de opresión. Tú eres el que nos ha quitado las cargas, el que ha quitado el yugo, Señor. Tú eres aquel que nos viene y nos pastorea, Señor. Y tú, Señor, siempre nos llevarás por los lugares verdosos y harás que nuestra alma nunca tenga sequía, sino que estemos saciados, que nuestros huesos tengan vigor. Y nosotros seremos como un huerto de riego, es decir, un huerto rico que da fruto, y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, Señor. Tú dijiste que el que naciera de nuevo de su interior brotarían ríos de agua viva. Así, Señor, que haz que ocurra eso en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cuando ayunemos no lo hagamos para buscar nuestra propia voluntad, sino para hallar tu voluntad, y en ello hallaremos reposo. Ayúdanos a ayunar, Señor, no buscando nuestro engrandecernos delante de los demás, sino que lo hagamos sin que la mano derecha lo sepa, sin que la mano izquierda lo sepa, Señor, y lo hagamos en secreto, porque lo que busquemos en secreto, tú nos recompensarás en público, Padre. Ayúdanos a restaurar, a edificar las ruinas, a levantar los cimientos, Señor, de generación en generación, que nosotros podamos levantar tu iglesia, que si hemos de ayunar, sea para edificar tu casa, Señor, para ser más fuertes, y entonces cuando venga el enemigo podremos resistir y él huirá de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado, nos hemos congregado y hemos leído tu palabra. Amén. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.